Bendiciones, pueblo de Dios. Se las saluda el pastor Insunza de la iglesia Río de Agua Viva, de aquí de la ciudad de Fullerton, California, para darles un saludo, pero muy fraternal a cada uno de ustedes, un buen abrazo a todas las familias de la fe, a todo el mundo parlante que nos sintoniza por medio de las redes sociales en esta mañana tan preciosa y maravillosa que el Señor nos ha prestado. En esta mañana quiero compartir una palabra de Dios, amén. Quiero compartir un pensamiento de la palabra de Dios que le va a ser de grande bendición en sus vidas espirituales, nos va a fortalecer y nos va a dar ese aliento que tanto necesita el pueblo de Dios en estos momentos tan críticos que estamos pasando, pero es más fuerte y es más grande el que está dentro de nosotros que el que está afuera. Den un aplauso a Jesús ahí en su hogar, en el nombre de Jesucristo. Lo quiero llevar rápidamente al libro de la primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 15 al 18. Ahí abra su Biblia, abra la espada ahí en su hogar, querido hermana, querido hermano. Y vamos a leer un pasaje pero muy precioso, de mucha fortaleza en esta mañana. Dice la Biblia de esta forma, en el nombre de Jesús: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Número 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Vuelvo a repetir, han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Oremos. Señor del cielo, Padre celestial, venimos delante de usted esta mañana, Padre amado, Señor Jesús, dándote gracias, Padre, por compartir, Dios mío, Señor, tu palabra con tu pueblo, Señor. Yo te pido en esta mañana que me ayudes a encontrar más gracia delante de usted, Padre, que purifiques mi mente, mis labios, mi corazón, Señor, todo mi ser, mi espíritu, Dios mío. Que me des la unción fresca esta mañana para yo poder ejercitar el trabajo que tú me has encomendado como líder espiritual de esta iglesia, Señor. Pero que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable a través de mí. Y que tu palabra corra libremente y administre los corazones presentes y también los corazones ausentes. Porque tu palabra jamás vuelve vacía, siempre trae propósitos. En el nombre de Jesucristo. Denle un aplauso a Jesús allí en su casa y vamos a compartir un pensamiento de la palabra muy hermoso. El mundo pasa y sus deseos. Digan que está a su lado ahí. El mundo pasa y sus deseos. Al parecer Juan se dirige a personas cuando afirma que las verdades cristianas obedecen a las leyes morales de Dios, al tratar a los demás con amor y al resistir tentaciones egoístas. El mundo solo ofrece, vuelvo a repetir, el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posiciones. Nada de eso proviene del Padre, dice la Biblia, sino viene del mundo secular. Y este mundo se acaba, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá eternamente, para siempre y por siempre y para siempre en el reino de los cielos. Den un aplauso a Jesús ahí en su hogar. El mundo y sus deseos pasan, dice la Biblia. Cuando un banco está en peligro de quiebra, dígalo bien, cuando un banco está en peligro de quiebra, la gente inteligente no va a depositar su dinero, su finanza ahí. Las personas inteligentes no viven para un mundo que se está desvaneciendo. No.
Una persona inteligente sabe dónde depositar sus bienes. Una persona inteligente sabe perfectamente bien lo que busca y lo que quiere. Porque sabemos que el mundo pasa y sus deseos. La vida es temporal. Dígale que está a su lado. La vida es temporal. Denle un aplauso a Jesús. Todo lo que existe sobre la faz de la tierra es temporal. Aún la misma vida del ser humano es temporal. Sin embargo, el sueño más deseado del hombre es ser eterno e inmortal. Pero nadie es eterno en este mundo secular. El mundo pasa. No importa hasta dónde llegue la ciencia. Jamás el ser humano podrá producir vida o añadir años al tiempo de vida que Dios ha decidido para cada ser humano. Los cementerios están llenos de tumbas y miles de personas que existieron una vez en este mundo secular ya no existen más. Vuelvo a repetir, las personas que existieron en este mundo secular ya no existen más. Cada vez que paso por un cementerio puedo oír como que miles de voces claman desde la tumba. La vida es temporal. La vida es temporal. La vida es temporal. ¿Por qué, pastor? Porque todo pasa en el mundo secular. Todo pasa, todo es temporal. Todo lo que se ve es temporal, dice la Biblia. Denle un aplauso a Jesús ahí en su hogar. Se dice que había una niña y su madre la llevó al cementerio. Y la niña, agarrada de la mano de su madre, le dijo a su madre, le hizo una pregunta: madre, ¿en dónde entierran a los malos? ¡Wow! Tremendo. El apóstol Juan dice, todo pasa en este mundo, no hay nada eterno, no hay nada permanente de esta vida, todo pasa, todo se acaba, la vida se acaba, el gozo se acaba, la salud se acaba, la juventud se acaba, la vejez se acaba, la alegría se acaba, la enfermedad se acaba, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer eternamente, permanecerá para siempre. Así lo registra el libro sagrado. Dale palmas a Jesús en su hogar. No se detenga, porque la vida cristiana nos conduce al reino de los cielos, nos conduce a la eternidad. Por eso la iglesia cristiana siempre está a la expectativa de que somos temporales, pero un día vamos a estar en el reino de los cielos eternamente con nuestro amado Jesús. Denle un aplauso a Jesús ahí en su hogar. Esa es la parte si es para Jesús. Número 2. Aquí en este día, todos sin excepción alguno, incluyendo los niños, todos estamos deslizando hacia un túnel interminable conocido como la eternidad. No importa si usted es rico o es pobre, va a perecer. No importa si es preparado o es del vulgo, va a perecer. No importa si es blanco o moreno, va a perecer. No importa si es creyente o incrédulo evangélico, todos sin excepción alguna nos hallamos en el proceso de deterioración física. ¡Wow! Va a perecer. ¿Por qué, pastor? Porque todo el ser humano estamos hechos de materia prima temporal. Por la causa de un pecado de un hombre, Dios nos cortó la vida. Por eso cuando una persona entiende las cosas, usando el raciocinio, usando la razón y el lógico también, una persona cuando descubre el Evangelio de Jesús, sabe que su vida es temporal, porque la Biblia nos da el apoyo, nos da la referencia diciendo, todo lo que el hombre hace en la tierra va a perecer, pero el que hace la voluntad de mi Padre vivirá eternamente, vivirá permanentemente, porque no habrá
ya más muerte, no más dolor, no más enfermedad, no más lágrimas, no más sufrimiento, porque el mismo Jesús que vino en la cruz y murió por todo el ser humano, Él nos confortará y nos dará una morada en el reino de los cielos eternamente. Den un aplauso a Jesús ahí en su hogar. Gloria a Dios. El niño no siempre va a ser niño. El joven no siempre va a ser joven. Y el adulto no siempre va a ser adulto. Nadie absolutamente tiene el poder para parar el tiempo. Y cada día que pasa nos hallamos más cerca de nuestra parada final llamada eternidad. Le quiero hacer una pregunta muy capciosa. ¿Dónde usted pasará su eternidad? ¿Dónde usted va a pasar su eternidad? Hay dos eternidades. Y nadie se va a escapar de eso. La eternidad de la perdición de los infiernos. Pero la eternidad en Cristo permanentemente, eternamente. Por eso en esta mañana yo le hago una pregunta capciosa. Hágase una pregunta en su casa. ¿En dónde vamos a pasar la eternidad? Dice la Biblia, el que hace mi voluntad permanecerá para siempre. Y la voluntad de Dios es que no te envuelvas en el mundo de pecar, que no te envuelvas en este mundo ficticio, que no te envuelvas en este mundo lleno de maldades y pecados. No, la voluntad de Dios es que todo el ser humano se arrepienta de su pecado y maldad, para que pueda alcanzar el reino de los cielos, la vida eterna que Dios ofrece por medio de la cruz del Calvario. Yo te invito esta mañana a que hagas una reflexión en tu vida. Pregúntale a tu pareja, ¿en dónde vamos a pasar la eternidad? Porque Dios promete cielo nuevo, Dios promete tierra nueva, Dios promete el reino del cielo, Dios promete vida eterna en Cristo Jesús. Vamos, iglesia, denle un aplauso a Jesús allá en su hogar. Hay razón por qué estar contento esta mañana, porque hemos alcanzado el reino de los cielos a través del nacimiento nuevo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos, yo te animo a que te animes esta mañana. Denle un aplauso a Jesús allá en su hogar. El Señor Jesucristo, parado al frente del templo de Jerusalén, la pieza más apreciada por el pueblo judío, alzó la voz y dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¡Wow! Jesucristo andaba en el templo de Jerusalén, el templo de Herodes. Y los discípulos le preguntaron del templo. Y Cristo le contestó allá en el libro de Marcos, Mateo 24, quiero decir 1 al 2. Jesús le dijo una verdad muy cierta. No quedará piedra sobre piedra que no fuera destruida. Esta profecía se cumplió literalmente en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos, bajo el imperio, bajo el mandato de Tito, el emperador romano, destruyó Jerusalén y el templo de Jerusalén. Porque lo más apreciado para los judíos era el templo. Pero el mismo Dios les dijo: no quedará piedra sobre piedra que no quedare destruida. Hay solamente una cosa que dice el Señor, que permanece para siempre, y es la palabra de nuestro Dios. Es la palabra de nuestro Dios que va a permanecer para siempre, la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca envejece, la palabra de Dios nunca pasa de moda, la palabra de Dios no es temporal, no tiene vencimiento, porque la palabra de Dios es eterna. Denle un aplauso a Jesús en su hogar si usted lo desea. Esto se va a poner tremendo. El Señor dice: el cielo que ustedes ven, las estrellas que pueden ver, la tierra que ustedes ven, es templo que ustedes tanto aman,
todo esto va a pasar. ¡Wow! Los famosos, los ricos apoderados, los grandes, entre el cine, todo se acabará. Se levantan reinos y caen reinos. Las modas vienen y van, pero solo unos días y todo pasa a la historia. Todo pasa a la historia. La palabra de Dios es eterna. El Señor Jesús dijo que nunca va a pasar mi palabra. Todo pasará. El mundo pasará. Los deseos de la carne pasará. Las modas pasarán. La tecnología pasará. La vida pasará. La juventud pasará. Pero mi palabra no pasará. Y ella nos juzgará en el día del juicio. Así dice la Biblia. La palabra de Dios es buena. La palabra es eterna. La palabra es medicina para nuestro cuerpo y alma. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios transforma el corazón del hombre para bien. La palabra de Dios nos da nuevos alientos al ser humano. La palabra de Dios nos da esperanza. La palabra de Dios nos da la fortaleza. Y la palabra de Dios nos levanta y nos sana. Denle un aplauso a Jesús en su hogar si usted lo desea. Porque es permanente, es eterna. La casa donde usted y yo vivimos va a pasar, es temporal. El carro que usted y yo manejamos va a pasar. Las inversiones, ropa, dinero, fama, fortuna. Hermano, todo va a pasar. La única cosa que permanece para siempre es la palabra bendita de Dios. Vuelvo a repetir. La única cosa que permanece para siempre es la palabra bendita de Dios. La que la necesitamos tanto en esta mañana como en la noche, como en la tarde. La palabra de Dios siempre la vamos a ocupar. Siempre lo vamos a ocupar en la palabra. Porque la palabra de Dios es eterna, siempre nos abraza, siempre nos acaricia y siempre nos da la respuesta a todo. No importa cómo te sientas esta mañana, lee la Biblia en tu casa, abre el registro sagrado y llénate de Dios, porque la palabra permanece, porque es palabra del Rey eterno. Dele palmas a Jesús en su hogar. No te abraces apasionado como un pulpo en este mundo, porque muy pronto la carroza fúnebre estará estacionada en la funeraria a llevarlo a su morada final. Todo el tiempo que paso por las iglesias, miro aquí en la iglesia católica, con respeto, miro siempre, una vez por semana le podíamos llamar así, miro una carroza. Hombres que fueron muy populares en la tierra, concejales, líderes, supervisores del condado de Orange, hombres millonarios, y miro siempre una carroza estacionada enfrente de la puerta de la iglesia católica Santa María aquí. Y siempre me viene a mi mente, en el libro de Génesis, cómo entró el pecado al mundo y así entró la muerte por todos los hombres. Nadie queda exento de la muerte. Todo ser humano es temporal, tiene una cita con la muerte. Cristiano o no cristiano, magnate o pobre, educado o del vulgo, cada uno tiene una cita con la muerte. Porque somos temporales. Dale un aplauso a Jesús en tu hogar. El Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, no solamente de tortillas con queso, no solamente con huevos fritos, no solamente con arroz, no solamente con frijoles, no solamente de carne vivirá el hombre, no, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo lo que sale de la boca de Dios es bendición para nosotros. ¿Qué
sale de la boca de Dios? Sale de la boca de Dios esperanza, sale de la boca de Dios refrigerio, sale de la boca de Dios vida eterna, sale de la boca de Dios amor, sale de la boca de Dios perdón y sale de la boca de Dios permanencia eternamente en Cristo Jesús. Den un aplauso a Jesús ahí en su hogar. ¿Quiere permanecer para siempre en su sueño o de ser inmortal? Hay un solo manera de ser inmortal y es lo logro solo lo que hace la voluntad de Dios. Que se seque la hierba y se marchiten las flores, pero hay una cosa que permanece para siempre, que es la palabra de Dios. Los profetas, los apóstoles, los eruditos, los cristianos, la iglesia primitiva, muchos de ellos están reposando en el seno abránico. ¿Por qué, pastor? Porque ellos hicieron la voluntad de Dios. Ellos no vieron muerte. No, ellos están reposando en el seno abránico. Porque ellos hicieron la voluntad de Dios en el planeta Tierra. Llevaron una palabra de fe a la humanidad, llevaron un mensaje de arrepentimiento, llevaron un mensaje de refrigerio, llevaron un mensaje de esperanza al mundo secular, porque ese mismo Dios que ellos recibieron los profetas, los ancestros, los apóstoles, la iglesia primitiva, es el mismo Dios que yo predico esta mañana. Y yo lo vuelvo a recalcar. Es el mismo Dios que yo predico esta mañana. Abraza la misericordia de Dios. Abraza el perdón de Dios. Abraza el reino de los cielos de Dios que ofrece. Porque solamente el que hace la voluntad de Dios vamos a permanecer eternamente. Denle palmas a Jesús ahí en su hogar. Hay tiempo que atravesamos por un momento felices, lleno de satisfacción y de complacencia. Cuando todo marcha bien, como quisiéramos, para ese tiempo que nunca pase, convertido en algo eterno. En algunos casos es lo contrario. Simplemente nadie tiene el poder para adelantar ni para detener el tiempo. El tiempo simplemente pasa como una caravana que va hacia un lugar interminable llamado eternidad. Y esa caravana pasa arrastrando con todo lo que se encuentra sin respetar a nadie, porque el tiempo no hace excepción de personas. Cada día que pasa, una arruga más en nuestra cara. Un día más que pasa, se nos cae un cabello de nuestra cabeza. Más se desprende de nuestra cabeza todo lo que nace, todo perece. Cada día que pasa añadimos una onza de peso para nuestro cuerpo. Y el hombre trata de correr, trata de hacer ejercicio, y es bueno, es bueno. El hombre trata de mantenerse en buena forma y es bueno. Cuidamos nuestra salud y es buena. Tomamos vitaminas y es bueno. Y nos ponemos, las mujeres, cremas en su piel para tratar de ayudar a esa piel que no se mantenga envejeciendo y las células que se están muriendo. Usted puede hacer cualquier cosa para ayudar a su cuerpo, pero la vida y el mundo pasan juntamente con sus deseos. La única manera de permanecer siempre es haciendo la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir, es haciendo la voluntad de Dios. La moda pasa, los años pasan, la juventud pasa, la vejez pasa, la enfermedad pasa. Todo pasa porque es temporal. Todo lo que se ve perecerá. Pero el que hace la voluntad del Padre, dice la Biblia, va a vivir eternamente, no va a morir eternamente, va a tener gozo eternamente, va a estar feliz eternamente, va a tener alegría eternamente, va a tener fortaleza eternamente, va a reír eternamente. ¿Por qué, pastor? Porque hizo la voluntad de Dios, y el que hace la voluntad de Dios, ese va a vivir, va a permanecer por los siglos y nunca va a envejecer, nunca va a morir. ¿Por qué? Porque hizo la voluntad del Padre. Denle palmas a Jesús de en su hogar.
Las leyes gubernamentales pasan, la vida pasa, la tecnología pasa, las borracheras pasan, porque es temporal. Y todo lo que se ve es temporal. Pero la Biblia siempre me da a mí la salida. Por eso me encanta leer la Biblia. Porque la Biblia dice, el que hace la voluntad de Dios, ese va a vivir, va a permanecer eternamente. Toda la gente busca la eternidad. Si alguien está en una enfermedad terminal, esa persona vendería todos sus bienes por vivir un día más. Vuelvo a repetir, todas las personas que tienen enfermedades terminales y están a punto de desprender su espíritu de su cuerpo, y si el doctor le dijese, si vendes tus propiedades vas a vivir un día más, ellos lo harían. Ellos lo harían, porque le dan tanto valor a la vida, pero no sabiendas que la vida física es temporal. Yo esta mañana te invito a que reflexiones. Esta mañana te motivo a que reflexiones positivamente. Si tú le entregas la vida a Jesús, tú vas a permanecer eternamente. El mundo pasa y sus deseos, pero si tú te sometes a la voluntad del Padre, que es Jesucristo, vas a vivir eternamente en el reino de los cielos. Denle palmas a Jesús ahí. Lo que es hoy, mañana no será. Lo que es hoy, perecerá. Generación viene, generación va. Pero dice la Biblia, el que hace la voluntad del Padre permanecerá para siempre. Generaciones han pasado, el imperio romano ha pasado. Las persecuciones de la iglesia primitiva han pasado. Los emperadores romanos, Demesio, Tito, Julio César, Demesio, han pasado. Cristo se ha permanecido eternamente. Vuelvo a repetir, Cristo permanece eternamente. ¿Por qué, pastor? Porque Él es el Rey de gloria. Él es el Rey eterno. Y Él te invita esta mañana a que lo aceptes como tu Salvador suficiente. Porque la enfermedad, vuelvo a repetir, la enfermedad es temporal. Te puede llevar a la tumba de una enfermedad terminal. Y más en estos tiempos del coronavirus. El coronavirus es temporal. La crisis es temporal. La pandemia es temporal. La prueba es temporal. Todo lo que se hace en el mundo es temporal. Dios va a cambiar tu enfermedad en sanidad. Dios va a cambiar tu prueba en gozo. Dios va a cambiar tu crisis en fortaleza. Dios va a cambiar tu lamento, tu dolor, tu sufrimiento en baile, dice la Biblia. En victoria estamos en Cristo. En Cristo tenemos victoria, tenemos bendición, tenemos abundancia, porque hacemos la voluntad del Padre. Dele palmas a Jesús y usted le desea en su hogar. Por eso yo te motivo esta mañana a que hagas una reflexión en tu vida. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Dice la Biblia que la felicidad del hombre no está en los bienes que posee. No, es temporal. En el mundo se va a pudrir todo el oro, toda la plata. Todo, aún el cuerpo humano. Pero si tú haces una reflexión en tu vida y le entregas tu vida a Dios, tu corazón, vas a vivir eternamente en Cristo Jesús. Yo como predicador te invito que allí en tu casa, si no has aceptado a Jesús, es tiempo que lo aceptes como tu Salvador suficiente. No te vayas de este mundo secular, sino antes aceptes a Jesús como tu Salvador, como tu sanador, como tu proveedor, como tu fortaleza. Amén. Esta mañana quiero hacer una oración por ti, ahí donde estás en tu hogar. Yo te voy a invitar que inclines tu rostro y voy a orar por ti, para que tú hagas reflexión en la palabra de Dios.
Oremos. Señor del cielo, Padre celestial, venimos delante de usted en este momento, Señor Jesús, pidiéndote por toda alma, Dios mío, Señor, por todas las personas que nos están mirando, Señor, que nos están mirando por las redes sociales, de los cuales no han aceptado el evangelio que tú ofreces, Padre. Yo ruego por ellos misericordia, Dios mío, porque sabemos que tú eres un Dios de misericordia, lleno de amor y ternura, Señor Jesús. Te pido que obres en sus vidas, en sus familias, en sus matrimonios, en sus hijos, Señor, y que ellos acepten tu palabra, Señor, que ellos acepten el evangelio que tú nos dejaste en esta tierra, Dios mío, para que sus nombres sean escritos en el libro de la vida, Señor Jesús. Y así, Señor, te doy gracias de antemano, porque sé que lo harás. Daré unas palmas a Jesús ahí en su casa. Hermanos, gracias por su atención. Este es mi mensaje esta mañana. El mundo pasa sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios vivirá eternamente. Dios te bendiga y te deseo muchas bendiciones. Y aquí en la pantalla va a aparecer las informaciones que necesitamos para que vengan y nos visites, o una llamada, y yo como pastor te voy a atender tu llamada para darte un consejo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Dios me lo bendiga. Amén. Ya viene Cristo, señales hay.